la agenda de hoy. Evaluación y clasificación, la clasificación de hallazgo por severidad y riesgo, análisis de causa raíz, redacción e informe, redacción efectiva de hallazgo, estructuras del informe de auditoría, resumen ejecutivo, presentación a stakeholder, reunión de cierre, presentación al comité directivo, reporte ejecutivo, planes de remediación, planes de acción correctiva, seguimiento, verificación de efectividad y métricas, reporte, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido viendo ya. En particular, bueno, la estrategia de hoy, voy a ir a a cierto grado de preguntas, déjenlo en el chat, ¿cierto? Después los voy a leer. Y además, eh, vayan levantando la mano los que quieren preguntar. Voy a elegir algunos por si es que se llena de preguntas claramente para ir avanzando. Tenemos una hora y media, hasta las 2:30 hora de Chile, y la idea es poder cumplir con todo lo que tenemos preparado. Un resumen bien ejecutivo de las unidades de 1 al 3. En las primeras 3 unidades cubrimos los fundamentos de auditoría, que eso lo vieron con el profesor Alberto. Después los marcos normativos, que los vimos juntos, ¿cierto? 27001, COVID, NIS en particular, ¿cierto? Estrategia, cómo hacer la relación entre auditoría y estos marcos y estos frameworks y esta ISO. Planificación basada en riesgo, la recopilación de evidencia, que lo vieron en la clase anterior, y las técnicas de sobre el terreno finalmente del negocio. Ok, yo diría que vamos a ver. Llegamos a un punto que es más efectivo, que pues, en teoría es el entregable, ¿cierto? El punto final, donde vamos a ver el informe de auditoría, no tanto en detalle, lo que acá van a ir como los puntos claves de que debe llevar y reporta de auditoría a la ciberseguridad, ¿cierto? Eh, y un proceso de seguimiento, como dice ahí. Entonces, un público es efectivamente gente que se está preparando o tiene nociones de auditoría, y también ahí ustedes pueden compartir su experiencia. Entonces, de la evidencia al hallazgo. En particular, cuando realizamos cualquier auditoría, que siempre en la práctica eh, lo vemos a nivel de tecnología, ¿cierto? A nivel de tecnología, y donde apuntamos un poco, los que estamos en ciberseguridad tenemos que hacer un poco de juego y particularmente porque nosotros somos los que establecemos los controles a todo el equipamiento y a toda la infraestructura tecnológica que existe, y muchas veces estamos debajo de tecnología, como ciberseguridad. En inglés, si bien la literatura dice que ciberseguridad o seguridad de la información no debiese estar particularmente debajo de tecnología, eso en la práctica no se lleva tanto a cabo. Y es más, desde mi punto de vista, si nosotros estuviéramos bajo una gerencia no de estrategia, de cumplimiento, no tendríamos el presupuesto que podemos tener en tecnología. Y eso es una realidad, ¿cierto? Entonces, en definitiva, nosotros como seguridad de información y ciberseguridad, desde un poquito, nosotros queremos mejorar todos nuestros controles, una auditoría nos sirve, pero también estamos en el lado de tecnología. Entonces, por lo mismo, hay que entender que una auditoría no es un cuestionamiento, ¿cierto? Aunque en algunos casos hay auditores que no han pulido eso, en definitiva tienen mucho trato de vieja escuela, pero hoy en día la ISO, ¿cierto? Que mide auditoría o que rige auditoría, finalmente habla de un trato distinto, un manejo distinto en la auditoría.
eh, en las auditorías que nos vemos enfrentados, a lo mejor muchos de ustedes se ven enfrentados a nivel en el año, se ven enfrentados a diversas auditorías y esas auditorías tienen que efectivamente eh, defenderlas, ¿cierto? Y plantearlas desde el punto de vista ciberseguridad, controles y cubrir un poco el aspecto tecnológico, ¿cierto? Eh, pero muchas veces en tecnología enfrentamos las auditorías como que no estuvieran cuestionando. En un modelo de auditoría de la línea, la, o las tres líneas de defensa de auditoría, que es un concepto más de auditoría y no de... Y no de dame un segundito más. Tengo aquí un visitante, pero... en particular, en esas tres líneas de defensa, el equipo de auditoría, ¿cierto? El equipo de auditoría nos presenta las brechas o los gaps que efectivamente podemos tener o no nos damos cuenta al momento de estar implementando. Nosotros atendemos mucho el día a día y eso también nos quita eh, y dejamos de percibir cosas, ¿cierto? Por eso también lo invito a que deben haber muchos compañeros que son auditores, ¿cierto? Y muchos compañeros que son del área de tecnología, ¿cierto? Hay apertura a que un auditor no nos está cuestionando, no nos está cuestionando nuestro trabajo, sino está buscando todas las brechas que podamos tener, en este caso, en cuanto a ciberseguridad. Por lo mismo, la evidencia producto de una auditoría es bastante importante controlarla, llevarla, ¿cierto? Porque con eso vamos a vamos a tener un análisis de por medio de esta evidencia. Todas las evidencias nos van a entregar cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos ejecutando los controles, ¿cierto? Y los controles en tecnología, pero con aspectos de ciberseguridad o seguridad de información. Que entregamos a la evidencia de acuerdo al mapeo de auditoría, a lo que nos están preguntando efectivamente, viene un análisis. Producto de ese análisis, el auditor va a concluir si hay hallazgos o no hay hallazgos, ¿cierto? Y esto los va a clasificar en una no conformidad, en una observación, si bien hay tipos de auditoría que solo existe no conformidad y nada de revisión fiscal, no tiene otro nombre, ¿cierto? Que son auditorías como más al producto y al proceso, pero no son llevadas a como un proceso SOC, que son una ley en Estados Unidos, finalmente las clasificaciones pueden ser mayores. Entonces aquí vamos a hablar en la generalidad y no SOCs. Y finalmente hay recomendaciones. Y las recomendaciones después vienen planes de trabajo o planes de ejecución que el auditado va a tener que elaborar en un cierto tiempo de acuerdo a compromiso. ¿Cierto? Y hay también varios tips que no agarrarse mucho con los tiempos porque en definitiva estos informes de auditoría no solo quedan en tecnología. ¿Ya? Entonces sigamos. Entonces, anatomía de la auditoría. Va a tener una condición. Aquí voy a leer y después explico. Lo que se encontró, situación actual observada durante la auditoría, sustentada en la evidencia concreta. Aquí, y les voy a contar mi experiencia en la auditoría. En definitiva, lo que uno entrega técnicamente se casa con eso, ¿cierto? Si yo tengo definido un control, tengo un procedimiento, tengo una política que dice que el control se hace de la forma A, de la forma B y de la forma C,
lo que debo entregar como evidencia, ¿cierto? Debe ser que algo que cumpla la forma A, la forma B y la forma C. Si hay una forma F, me van a preguntar, o hay una forma D, me van a preguntar por una forma D. Pero eso no estaba en la documentación. Entonces, siempre cuando entreguemos tipos de auditoría, entreguemos lo que nos pidan. ¿Perfecto? Criterio. Lo que debería ser. Puede haber una norma, una política, un control o una buena práctica en alguno de los casos, ¿cierto? Pero la buena práctica siempre tiene que estar sustentada con evidencias. Causa. Y aquí donde empezamos a tener como los problemas y las discusiones o las conversaciones no tan gratas con los auditores, que finalmente es porque existe la desviación. El origen del problema y no la situación y no el síntoma superficial. ¿Qué quiere decir esto? Es que en definitiva, si yo entrego una evidencia en relación con el escrito, claramente va a haber una desviación en lo que yo estoy entregando y en lo que ve efectivamente el auditor. Siempre el auditor mira tu control y lo evalúa en diseño y después lo evalúa en ejecución. Siempre funciona de la misma forma. Siempre se evalúa el diseño. Te puede cuestionar el diseño, pero dice, ok, perfecto. Pero después la ejecución va a ver si es que efectivamente, de acuerdo a lo diseñado en el control, se ejecuta de la misma forma. Y ahí donde siempre se encuentran los hallazgos. Porque una cosa es lo escrito y otra cosa es que lo hagamos como lo escrito. Y muchas veces no lo hacemos como lo escrito. ¿Ok? Efecto, impacto real o potencial de la organización. Puede ser financiero, reputacional, operacional, regulatorio. Volviendo a lo que estaba explicando recientemente. Si en el diseño yo lo tengo check, está muy bien definido, cumplo con todo, hasta la estructura, el procedimiento está perfecto, pero si yo no lo ejecuto como está en el procedimiento, puedo tener efectos, ya sea en lo financiero, reputacional, operacional o regulatorio. ¿Ok? Y resultado de ello van a venir las recomendaciones. Pueden ser acciones correctivas, específicas, proporcional, dependiendo del riesgo que el auditor vea. ¿Se entiende esta parte que tiene relación con el hallazgo? ¿Sí? Cualquier cosa ahí me escribe en el chat. Bueno. Entonces, clasificación de los hallazgos. Porque los hallazgos, les digo, esto es lo más general. En SOX es no conformidad o está ok. Así, no tiene más parámetros, no tiene como grises. Pero acá vamos a explicar cada uno de ellos, que esto es más la generalidad. Una no conformidad mayor, incumplimiento sistémico, ausencia de un control crítico, que esto va a ser catalogado como un riesgo alto, requiere remediación inmediata. Ejemplo, sin gestión de accesos privilegiados a los sistemas productivos. Una no conformidad menor, que en teoría es como igual a una no conformidad, pero puede tener una severidad y un color distinto. Insisto, en algunos tipos de auditoría la no conformidad menor es una no conformidad. ¿Ya? ¿Cierto? Que ahí le tabulan un poco el riesgo y le parametrizan el riesgo, sí, y el impacto. Pero eso finalmente, eso queda un poco en la discusión final del reporte. Desviación puntual o parcial respecto al criterio, riesgo moderado. Ejemplo, log de acceso retenido 60 días en vez de los 90 días requeridos por la política. Observación. Cuando un control cumple con ABC, pero no cumple con el D. Entonces, en teoría el control está bueno, está funcionando, y hago todo, pero menos una parte. Ahí tiene una pequeña observación. Muchas veces esa observación se convierte en una no conformidad, pero esas son las que uno puede, en la instancia posteriores ya a la evaluación, uno puede, antes del cierre, por supuesto, uno puede discutirla. Y una buena práctica, no sé si es tan habitual de las buenas prácticas, en algunas empresas de auditoría, sobre todo las Big Four, estos sí lo destacan, que destacan las buenas prácticas de lo que hay. Oh,
tiene controles potentes, tiene controles tecnológicos bien aplicados, tiene buenos procedimientos y destacan mucho eso. Y eso finalmente ante la plana ejecutiva, ante la jefatura, finalmente es muy bien visto. Clasificación por nivel. Tenemos otro tipo de clasificación en la auditoría, ¿cierto? Que finalmente va a ser uno crítico, que lo debemos, ojalá, lo antes posible, pero en una auditoría como una auditoría es como post, habitualmente no es tan fácil llegar y remediar algo crítico. Y esperemos que no nos tomen algo crítico, ¿cierto? Vulnerabilidad alta, o de característica alta, ¿cierto? Vulnerabilidades explotables con probabilidad, con alta probabilidad, control ausente, áreas críticas, remediación en 30 días. Esto tiene que ver con las vulnerabilidades que una herramienta de ciberseguridad te puede detectar, ¿cierto? Hay también clasificación de riesgo medio, controles parcialmente implementados, documentación incompleta, exposición limitada, remediación en 90 días y bajo, mejoras menores, optimizaciones. En teoría, los bajos tendrían que ser casi oportunidad de mejora. Perfecto. Entonces, los análisis de causa raíz, los que se ocupan finalmente como una auditoría. Tenemos tres distintas metodologías principales. El 5 por qué, ¿cierto? Como dice acá, preguntar por qué 5 veces consecutivas hasta llegar al origen real del problema. Uno empieza a preguntar y lleva una técnica finalmente de preguntar 5 veces por qué, no es por ser reiterativo, pero uno pregunta, oye, no sé, ¿están los puertos USB o por qué los puertos USB están tan habilitados? Después, y te dan una respuesta y después viene otro por qué. Y la respuesta podría ser no, porque hay excepciones. ¿Por qué hay tantas excepciones de acuerdo a lo que yo he revisado? Y ahí te dan otra respuesta. Y así, uno finalmente, con esta técnica, va llegando al, a la causa raíz de una. Y claramente, si te confirman todos los por qué, tú puedes ya levantar una llave. Tenemos una metodología, Ishikawa o Fishbone, diagrama de causa-efecto, que categoriza causas en personas, procesos, tecnología, governance y entorno. Y el Fault Tree Analysis, modelo deductivo, que se compone de un fallo en sus causas contribuyentes, útil para hallazgos técnicos complejos. Sí, dentro de lo más ocupado en mi experiencia es el 5 que finalmente los auditores ocupan bastante. ¿Ya? Causas comunes en ciberseguridad, como por ejemplo, tenemos recursos donde se nos levantan hallazgos de acuerdo a que no tenemos un presupuesto suficiente y no tenemos el personal capacitado o necesario, ¿cierto? Efectivamente cubrir todos los aspectos y por ende brecha. Conocimiento, desconocimiento de requisitos normativos o riesgo, que ya ahí es una falta de fondo, ¿cierto? Y también de forma. Governanza, ausencia de política, roles sin definir y falta de dueños, ¿cierto? Y sistemas obsoletos sin soporte que permiten controles modernos. Yo diría que tanto governance como legacy son los más propensos a encontrar hallazgos en una auditoría de tecnología desde el punto de vista de ciberseguridad. ¿Dudas, consultas hasta el minuto? ¿No? Creo que van bien, ¿cierto? Estamos bien entonces. Entonces, mira, la reacción efectiva de hallazgo. A ver, vamos a leer un poco el hallazgo. Se identificaron 47 cuentas de usuarios activas correspondientes a empleados con fecha de baja registrada entre enero y septiembre de 2025. Evidencia, reporte y más juntos. Esto incluye el anexo A, inciso 9.2.6 de la ISO 27001, año 2022. Se requiere revocación del acceso el mismo día del cese. El riesgo es acceso no autorizado a sistemas
con datos, causa raíz, ausencia de integración entre recursos humanos y el proceso de gestión de identidades. Esto es un hallazgo bien redactado. ¿Cómo sería? Porque acá te está dando todo lo, la- todo lo que encontramos en el hallazgo, todos los efectos que está provocando, ¿cierto? O sea, la causa raíz, ¿cierto? Entonces, es un hallazgo bien definido. Después, finalmente, tenemos que establecer y generar un plan de acción con eso. ¿Cómo estaría mal redactado de parte de un auditor? El área de TI no gestiona bien los accesos, hay muchos usuarios que ya no deberían tener acceso, se recomienda mejorar esto. La verdad que no dice nada porque además no entrega evidencia, no aquí en el reporte bien redactado, entrega un reporte y adjunto, ¿cierto? Entonces, principio clave, objetivo basado en evidencia concreta, tenemos un inciso que es donde están cumpliendo, ¿ya? Sin juicios de valor ni lenguaje acusatorio, aquí no hay que acusar, hay que entender que hay una falla en el fallo del proceso y hay que remediarlo. Revisión por el auditor antes de finalizar. ¿Ok? Recomendaciones prácticas y accionables. Una recomendación de calidad no solo describe qué hacer, sino también cómo, con qué recursos y en qué plazo. Las recomendaciones deben ser proporcionales al riesgo y factibles dado el contexto organizacional. Cuando hablamos de que sea específica, es lo que decía el hallazgo, ¿cierto? Específico el hallazgo con toda la evidencia. Cuando es medible, aquí teníamos una medición, de acuerdo al ejemplo, ¿cierto? De acuerdo al ejemplo, teníamos una medición que había 47 usuarios que no habían sido cesados o eliminados de las plataformas, considerando que su cese ya había ocurrido. A la fecha no estaba. Alcanzable. Considera recursos reales disponibles para la organización. En este caso, este hallazgo claramente se podía hacer. Había una descoordinación, ¿cierto? Entonces, se habla de lo relevante, riesgo proporcional al riesgo identificado, no sobredimensionar. En este caso, era muy clara la acción que había que hacer. Con tiempo, fecha de compromiso, realista, pero exigente, alineada con la severidad. Un hallazgo de este tipo se tienen que tomar las medidas rápidamente. Dejar 47 cuentas expuestas a que se puedan volver a habilitar o efectivamente hoy en día que pronto a fin de año se activa la ley de protección de datos, va a ser un tema. Va a ser un tema. Las cuentas no deberían seguir activas después de una desvinculación, por ejemplo, o de una renuncia. ¿Perfecto? Vamos a pasar un poco a la estructura de un informe de auditoría. ¿Ya? La estructura de un informe de auditoría, ¿qué debería contener? Así lo vamos a ir desglosando en la siguiente lámina. Debería tener un resumen ejecutivo, ya la postura general de seguridad de la información, cuáles son los hallazgos críticos y riesgos principales que se presentan. Siempre tiene que estar enfocado a que esto vaya a un nivel ejecutivo, para la dirección, para un comité de gerente, un comité de auditoría. Tiene que ser muy breve, muy explicativo, muy claro. También tiene que incluir el alcance. ¿Cuál fue el alcance completo de la auditoría? Auditoría de seguridad de la información a un Active Directory, auditoría a los sistemas legados, etcétera. Tiene que ir súper claro el alcance. ¿Cuáles son los objetivos que yo pretendo obtener más el menor observaciones, ¿cierto?
Detalle los hallazgos o después de dar como esa tabla resumen, después hay que decir cuál es el hallazgo puntual, como lo vimos en el ejemplo anterior. Y después la parte que nos toca a nosotros como auditados, los planes de acción y los anexos que sustentan estos planes de acción. Y ahí donde venían los tipos anteriores. ¿Cuáles son los tipos anteriores? No nos amarremos con un plan tan exhaustivo si efectivamente ni siquiera depende de nosotros. Pónganse ustedes que ustedes son los responsables de la baja de los usuarios, ¿cierto? Pero lo hace un tercero, entonces, y el tercero tiene un SLA completamente distinto al que ustedes quieren o el auditor quiere, entonces tienen que establecer y contabilizar los tiempos que se demoran ellos en hacer el trabajo, más los tiempos que tú en también en resumir la gestión. O sea, tienen que colocar, no van a colocar 2 años para eliminar 47 cuentas, pero efectivamente tampoco lo van a hacer en un día. ¿Ok? Tiempo real. Hasta ahí una duda, consulta, equipo. ¿No? ¿Todo bien? Profe, gracias. Gracias. Todo bien, perfecto. Entonces, un resumen ejecutivo va a ser importante. Aquí vamos a ir viendo algunos tips, ¿cierto? Siempre hay que pensar que un resumen ejecutivo va para los ejecutivos. Puede ser, sonar redundante, pero es así, ¿cierto? Va a ir al equipo C-Level, al directorio, al comité de auditoría y a stakeholders que lo más seguro es que tomen decisiones estratégicas de esto, ¿cierto? Como bien decíamos, no debe durar más de 2 páginas, no lo van a leer, ¿cierto? Porque asimismo deben pensar que esto lo deben después explicar tal vez en una presentación, ¿cierto? Porque así procede y así, de hecho, es una muy buena práctica que hay que ejecutar. ¿Ok? Contenido esencial, postura general de seguridad, ¿cierto? Establecer una matriz de colores, ¿cierto? Hallazgos críticos, ¿cierto? Riesgos principales, ¿m? Y aquí no caer en lo técnico, siendo que son una auditoría de ciberseguridad que es más bien técnica, ¿cierto? No caer en eso técnico, acciones requeridas con responsable y con fecha, ¿ya? Que eso ya depende del auditado. Y la comparación del día anterior, si es que aplica, ¿cierto? Presentación de resultados al auditado, ¿ya? Siempre en una auditoría, en general, parte con un plan de auditoría y después parte con un cierre de auditoría. Hay mucho más proceso en el medio, ¿cierto? Pero siempre va a partir con una conversación inicial, cuáles son los objetivos, el alcance, y plantean todo lo que van a hacer los auditores y debería haber una reunión de cierre. En la buena práctica, siempre hay reuniones de precierres. ¿En qué sentido? Que se puede lograr bajar algunos puntos de auditoría si es que lo hubiese. ¿Ok? Esos puntos de autoría, bajo, a lo mejor la evidencia no fue, a lo mejor tengo toda la evidencia, pero la evidencia que entregué no era no era concluyente para el auditor para cerrar efectivamente el punto de auditoría o la observación que él tenía, ¿cierto? Y por ende tú puedes entregar claramente no evidencia que tú ya hayas tenido, no una evidencia nueva, porque eso claramente porque todas estas auditorías son post tiempo, ¿cierto? Una foto a cada tiempo. Entonces, efectivamente, en la reunión de cierre o la de pre-cierre, que acá no está, pero se les explico, que en definitiva es como explorar, bajar un poco los puntos o bajarle un poco la sensibilidad, que muchas veces se hace eso y se trabaja de esa forma. Entonces, ¿qué debería haber en una reunión de cierre? Debería haber una agenda, cuáles van a ser los puntos a presentar los hallazgos consolidados, que de alguna manera el equipo auditado, pongamos si es tecnología y ustedes son el intermediario, ¿cierto?
efectivamente ustedes ya deberían haber conversado previamente con el equipo auditor para conocer todos estos detalles, ¿cierto? Aquí el punto 2 es bien importante, ¿cierto? Perdón, el punto 3, espacio para respuesta del auditado. Acá, en una reunión de cierre, precierre, podemos intentar bajar puntos. Y eso también hay que tener se puede hacer. Discusión y acuerdo de las acciones, claramente las acciones, y no caigamos en el error típico de que tomamos el plan de acción, ¿cierto? Definimos el plan de acción sin haberlo consensuado con áreas que ejecutan este plan de acción. Porque en muchos de los casos, si nosotros estamos en seguridad de la información y somos como los representantes y estamos intermediando entre el auditor y tecnología, ¿cierto? Muchas veces tomamos las decisiones y elaboramos los planes solos. Eso es un error, porque no somos los ejecutantes, ¿cierto? Entonces, esto hay que consensuarlo con todos los equipos que vayan a ejecutar el plan y establecer los plazos con ellos. ¿Perfecto? Y claramente esto va a quedar plasmado en la documentación con los acuerdos, y ahí se firma y ese documento finalmente se va a la alta dirección. ¿Dudas, consultas por lo que llevamos viendo? No veo, bueno, ahí estaré atento a eso. Presentación al comité de auditoría y al directorio. Bueno, existen varios tipos, formas de presentarlo, ¿cierto? Podemos tener un dashboard, claramente todo muy ejecutivo, un trending histórico, comparación con auditorías anteriores, que la hubiese, ¿cierto? En empresas con un nivel mayor de madurez y que están constantemente sujetas a auditoría, ¿cierto? Existe un reporte anterior y la idea siempre es ir cerrando los puntos anteriores y que si que hay puntos, sean puntos nuevos y no puntos recurrentes, porque ahí sí hay un trato distinto, ¿cierto? Un benchmark en comparación con sectorial, si es que sirve como para muchas veces hacer una comparativa. Oye, yo he encontrado algunas observaciones, alguna oportunidad de mejora o algunos hallazgos que en teoría estos son los mismos hallazgos que se lo encuentran a otras empresas del mismo tipo de negocio al que están auditando. Y solicitud de recursos cuando, y aquí viene la parte buena de una auditoría, es que muchas veces una auditoría que no está cumpliendo y tiene efectos críticos dentro de la organización, nos puede dar la posibilidad para los planes de acción de pedir un presupuesto que nunca estuvo contemplado en el año, ¿ya? Porque ahí sí tienen que aparecer, se tienen que cerrar las brechas de una forma urgente, pero no tenemos presupuesto. Ya con estos resultados podemos lograr obtener presupuesto. ¿Mm? Esos son unos pequeños tips que les doy que sí se puede. Claramente va a estar en el foco porque esto no va a ser ya está en el foco que hoy no. A lo mejor va a haber una prueba posterior, no lo sé. Ahí lo tenemos que consultar. Así que esto igual va a quedar la sesión grabada, así que ahí puede verla. Perfecto. Listo. Planes de acción correctiva, ¿cierto? Claramente transforma los hallazgos en compromisos formales. Entonces,
Vamos a poner algunos ejemplos. Deshabilitar cuentas de empleados. Gerente de IAM o el responsable de IAM. Fechas de compromiso 30 días, lo que les decía. Si ustedes no son las personas que van a ejecutar la acción, tienen que conversarlo con quien, y si es posible. Habitualmente uno pone algunos colchones, ¿ya? Y ahí va a haber un estado en que está y la evidencia después de las cuentas que efectivamente estas 47 cuentas estuvieron eliminadas posteriormente. Ahí tenemos integrar recursos humanos con el proceso IAM. ¿Quién va a ser responsable? ¿Quién va a ser responsable de hacer la integración CISO más recursos humanos y tal vez un área de tecnología? Claramente esto no es más rápido que lo anterior, ¿ya? Entonces ahí me tengo que dar una holgura mayor. Y así van varios ejemplos de que efectivamente va a haber un responsable, como dice ahí, pero habitualmente el responsable tiene que ser quien va a ejecutar, ¿ya? El seguimiento, claramente tomando el mismo ejemplo, eh, esto se ve, ¿sí? Se ve en particular si vamos a eliminar cuenta, el equipo auditor debería validar si estas cuentas efectivamente se eliminaron, ¿cierto? Estamos claros que hay que revisarla uno antes que la revise el auditor, ¿cierto? Y todo esto, de acuerdo a la severidad, tenemos que ir revisando y tenemos que tener esa alerta muy clara, ¿cierto? Otros métodos de verificación, revisión documental, que se haya actualizado el procedimiento, que se esté cumpliendo el procedimiento y regularmente la auditoría realizan, realizan siempre una revisión de lo que tú tienes como procedimiento en un retroceso. Por ejemplo, si tuvimos el año 2025 varios hallazgos, al final del 2026 vamos a ejecutar una auditoría, pero también vamos a tomar la carta anterior. Y por ende se va a volver a revisar la documentación y ahí no deberían estar las observaciones que ya te miraron en el 2025. Perfecto. También se hacen retesting técnicos y muchas veces entrevistas. ¿Qué buscan los auditores con la entrevista? De acuerdo a mi experiencia, buscan saber si es que conoces bien el proceso, conoces bien el procedimiento, sabes cómo está, sabes de qué trata el control que estás estableciendo y también te preguntan cómo lo ejecutas. ¿Mm? Y te pueden hacer todas las metodologías que ya hemos conversado. Verificación de efectividad. Y aquí esto es un tema que ellos lo revisan. Claramente los controles tú los tienes ya predefinidos, ¿cierto? Pero lo que buscan es que, miren, como bien dice ahí, implementar un control no equivale a que el control funcione. Y eso depende mucho de quién implementa el control y quién lo ejecuta, ¿cierto? Una cosa es definir en el papel, eso está, y eso es el deber ser. Pero otra cosa es que el control se ejecute de una buena forma, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a cerrar nuestra brecha? Vamos a hacer retesting del control, haciendo exactamente lo mismo que dice el diseño y ejecutándolo nuevamente. ¿Qué pasa si en la ejecución, por ejemplo, en un retesting, no funciona el control? ¿Qué pasaría? ¿O qué quiere decir eso en definitiva? Que el control no está bien definido. Porque si no funciona la ejecución, no funciona en un retesting, es que el control no está bien definido. Entonces el control ya tiene una no conformidad en el diseño. Si no tenemos un control, tenemos que buscar hallazgos, tenemos que hacer todo lo que para verificar esta causa, verificar la validación que nos genera
buscar cómo o puedo levantar otras vulnerabilidades. Por ejemplo, no sé, actualizo un sistema operativo. Perfecto. Pero actualicé un sistema operativo y finalmente me aparecieron hallazgos de componentes, vulnerabilidades de componentes. Porque no actualicé los componentes, solo actualicé el sistema operativo. Y bueno, yo en cierta forma documentar los resultados de la verificación con evidencia, siempre con evidencia, actualizar el estado del hallazgo a verificado y cerrado en un repositorio que se estipule. Métricas, KPI, que son los KPI, Key Performance Indicator, ¿cierto? Los KPI recomendados por un programa, esto es basado en un ejemplo, no es algo que tasa de cierre, en el objetivo, un 95% de hallazgo cerrados con SLA definido. Esto aplica en auditorías que son más de TI, pero no son como son auditorías más estatutarias que específicamente auditorías como, por ejemplo, que son más rigurosas como una SOX. Una SOX es el 100% cierre. ¿Ok? En un proceso de auditoría, como intermediario entre tecnología y equipo, tenemos que estar dando un reporte continuo de los hallazgos que mantienen dirección informada y contabilizada, ah, y cuál ha sido el cierre. Los componentes de un reporte trimestral que deberían llevar un estado actualizado de todos los hallazgos abiertos, de acuerdo a nuestros planes. Nosotros establecimos planes con respecto a eso, ¿cierto? Eh, Trending de postura de seguridad versus el trimestre anterior, hallazgo de riesgo de vencimiento, escalamiento activo y su estado, nuevos hallazgos del periodo y cierre de hallazgos verificados. Entonces, con eso se va llegando a la tabla, se muestre esto en un reporte. Eh, Como experiencia, ¿cierto? Eh, Siempre es positivo mantener a los gerentes, a los directivos constantemente informados de el trabajo que se está haciendo con los hallazgos y los planes de auditoría, particularmente para que no se lleven sorpresas en un informe después que ellos no revisaron o no fueron comunicados. Porque ellos no van a estar en el día a día y no van a estar mirando cómo se resuelven los hallazgos. Ellos leyeron la carta y el informe final, pero no van a estar en el día a día. En el día a día va a estar el equipo auditor, el auditado y tal vez el intermediario. Perfecto. Entonces hay que estar dando reportes constantemente. Gestión de repositorio de hallazgo, bueno, esto pueden haber muchas formas, muchachos. Podemos tener un ITCM, podemos tener plataformas como de GRC, ¿cierto? Un ServiceNow, un RCH, el MetriStream, etcétera, ¿no? Donde finalmente se gestiona de forma integrada los riesgos, los controles y también se documentan los hallazgos, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar por un ciclo de vida? ¿Cómo estas herramientas funcionan, ¿cierto? Abierto, en remediación, verificado y cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué se sugiere esto, ¿cierto? Porque efectivamente ahí también uno sube evidencia y si la va a modificar, queda un registro. Tanto el registro de lo que sube el auditor como el registro de lo que sube el auditado. ¿Perfecto? Existen otras herramientas, Jira, Azure DevOps, SharePoint y Excel. ¿Dónde queda el log? ¿Dónde queda el log de modificación? ¿Dónde queda el log que efectivamente la Big Four tiene su propia plataforma y ahí lo que uno sube queda como en piedra, así que y ellos esto también lo pasan a un reporte y lo verifican y validan. Vamos a ver a continuación un caso de estudio, ¿cierto? Una auditoría ISO 27001 a un operador de importancia vital de telecomunicaciones, ¿cierto? Y observaciones, ¿cierto?
¿Cuál fue el proceso y el resultado? Presentación al directorio con impacto cuantificado en negocio para cada hallazgo mayor, transacción con responsables nominados y fechas de entrega específicas, un follow-up formal de 60 días, dos de tres no conformidades mayores cerradas, que ya eso es bueno, ¿cierto? Tercera, no conformidad en remediación con hito intermediario verificado, y certificación ISO 27001 obtenida tras completar el proceso de remediación. Entonces, otro caso de estudio. Hallazgo crítico, cuentas de empleado, de ex empleado activa. ¿Y por qué ponemos este ejemplo? Porque en particular esto es lo que más te encuentran los equipos de auditoría, ¿cierto? Ahí si tienen algún ejemplo lo pueden comentar. Entonces esto es lo que más se encuentra en cualquier tipo de auditoría. Entonces, hallazgo. Una auditoría de control de acceso detectó 50 cuentas activas de empleados con baja en el sistema de recursos humanos, de los cuales 12 tenían cuentas privilegiadas como un domain admin en producción, que ya eso tiende a subir más crítico el hallazgo. El riesgo, el acceso no autorizado a sistemas críticos con datos de clientes, potencial vector de ataque de insider o credenciales comprometidas sin posibilidad de una detección temprana. Claramente, se están ocupando una cuenta privilegiada y el resto de los que no están en el proceso de desvinculación, que van a encontrar que efectivamente esas cuentas eran cuentas activas y que tienen privilegio y las siguen ocupando, siendo que ya no pertenecen a la empresa. Remediación en dos capas, acción inmediata, perdón. Inmediata en 24 horas, desactivación de las 50 cuentas identificadas, revocación de tokens, sección activa, notificación al CISO y registro del incidente. Y esto se tiene que levantar como un incidente de ciberseguridad porque cuentas activas de empleados que ya están desvinculados no deberían estar por todos los riesgos que ya hemos planteado y conocemos. Acción sistémica, 90 días, de el proceso de offboarding o de integración automatizada entre el recurso humano y un sistema IAM, si es que lo poseemos, si no todo este proceso es un proceso manual. Notificación al día del cese, o sea, el proceso, y aquí siempre se pone bastante el área de recursos humanos porque dice que lo tecnológico, responsabilidad de tecnología, ahí yo creo que es un proceso completo, no solamente tecnología. La notificación del día del cese, desactivación automática, y en días más cero, o sea, se tiene que desactivar de la misma forma, rápidamente. Auditoría mensual de reconciliación. ¿Qué se busca con esa auditoría mensual? Es que no existan cuentas activas en los sistemas después de la utilización de contraseñas o contraseñas tipo nombre de empresa, meses, años, sería una no conformidad según la política vigente, aparte de ser una mala práctica. A ver, sí, sería una. Claramente, si la auditoría tuviese foco en las políticas, por ejemplo, de un Active Directory. Sí, claramente. No es lo recomendado, eso sí, Control o el propio Microsoft, si estamos hablando de Active Directory, eso no lo recomienda. O sea, una clave con esas características no lo va a recomendar. Entonces, más que una mala práctica, una mala política establecida. Y por ende puede ser sujeta a una no conformidad siempre y cuando la auditoría esté focalizada a eso. Si la política estamos verificando otra cosa, claramente no se va a meter ahí, menos mal que no se meta ahí. No sé si ahí quedó claro, José. Perfecto. Otro caso de estudio. Reporten de auditoría al directorio de un banco. El contexto. El CISO de un banco regulado presenta resultados del ciclo anual de auditoría de ciberseguridad al directorio. El formato utilizaba un dashboard visual de 9 controles ANSI con indicadores RAC para cada dominio. Resultados del dashboard. Verde, 4 controles con mejora demostrada versus el trimestre anterior, que eso es positivo. Ámbar, 3 controles con remediación en progreso.
Y claramente dónde se van a fijar los ejecutivos, las personas del directorio, en el rojo. Dos controles con hallazgos críticos abiertos que requieren inversión. Y se van a fijar en ese, ¿cierto? Impacto. El directorio aprobó presupuesto de emergencia para dos controles en rojo, fundamento en el riesgo regulatorio, multa ANSI y el impacto reputacional cuantificado en el informe. ¿Mm? Esto es una buena estrategia para presentar eso y tener aquí ya, y también son casos que se dan. Son casos que se dan porque muchas veces hay muchos participantes, yo como digo, hay mucho indio, pero poco, hay mucho toqui, pero poco indio, ¿cierto? Eh, la coordinación interárea es uno de los mayores desafíos de la gestión de la mediación. Con 25 hallazgos distribuidos en 5 áreas, la gestión centralizada para el éxito. Aquí es donde tiene que haber casi un PMO para resolver los hallazgos. Por ejemplo, de acuerdo a un hallazgo puntual, en TI va a tener 8 hallazgos técnicos donde va a participar el área de infraestructura, el área de parchado y el área de jardinización. A lo mejor es infraestructura TI completo o son áreas distintas. El legal, 3 hallazgos de contratos con terceros y cláusulas de ciberseguridad. Entonces, dado estos ejemplos, mi recomendación, la mejor recomendación es tener un focal point. Un focal point que le haga seguimiento y tenga una especie de PMO sin ser un proyecto. Ya quiero que se entienda. No es que hay una obligación, contratemos un PMO para que nos lleve la auditoría. No, pero sí tiene que haber un focal point. Ya, habitualmente oficia un poco el CISO en esto. Ya, porque CISO muchas veces hasta el multi todo, pero en otras ocasiones hay gente de cumplimiento que toma ese rol y empieza a ver que se cumplen efectivamente los planes. Otro caso de estudio, auditoría recurrente y evidencia de mejora continua. Siempre hay que considerar que un plan de auditoría pasada, ¿cierto? Lo que se espera es que no vuelvan a ocurrir los hallazgos, los mismos hallazgos, y efectivamente esto se gestione como una mejora continua en el tiempo. Que no vuelva a pasar, que efectivamente voy a aplicar el control, etcétera. Entonces, la auditoría como proceso cíclico genera una evidencia objetiva ya de la madurez organizacional en el tiempo, y en este caso ilustra el impacto del programa de 3 años ante la ANSI. ¿Cierto? De cómo vamos efectivo. Porque, ¿cuál es el mayor problema que se presentan cuando te hacen una auditoría? Es que tú no tengas control de lo que estás ejecutando. No sepas, ¿cierto? O no le estés haciendo el seguimiento adecuado a lo que efectivamente has ido ejecutando. ¿Ya? Entonces, claramente aquí ponemos un poco el escenario de la ANSI, la ley marco de ciberseguridad, ¿cierto? También podríamos poner ejemplos como la ley de protección de datos, que finalmente nos va a hacer cumplir varios y yo creo potencialmente mucho más controles, ¿ya? Entonces, lo que se espera es que los controles vayan evolucionando, porque en particular las tecnologías van evolucionando, ¿cierto? Y claramente cada vez vemos más temas de intentos de ataque diferentes, ¿cierto? Que nos pueden comprometer la misma tecnología. Hallazgo no revelado, ¿cierto? Otro caso de estudio, el proceso de escalamiento. La situación, hallazgo de severidad alta, ausencia de segmentación de red en sistema OT, de operaciones tecnológicas, continúa abierto a los 90 días del plazo acordado. Causa. El proyecto de remediación fue desplazado por otras prioridades del área TI.
Y esto ocurre habitualmente, ¿cierto? Porque hacer una segmentación en OT no es lo mismo que hacerlo en TI. Eso estamos súper claros. Entonces, en particular, puede que se dé una ocasión, se dé algún tema puntual donde el presupuesto tengamos que trabajarlo en otro tema, en una remediación, en la operación, en la gestión de la operación y la auditoría quede de lado por falta de presupuesto o falta de HH para ejecutarlo. Y eso hay que justificarlo, porque claramente uno tiene prioridad. Pero si tenemos dos prioridades, ¿qué atendemos? A veces no está todo el presupuesto o no existe la HH necesaria para hacerlo. Entonces, en este caso, el proceso de escalamiento al comité de auditoría, hay que avisar si no va a poder, notificación formal con evidencia del incumplimiento del plazo y cuantificación de riesgo acumulado. Mi recomendación, ojalá no lleguen a esto, ¿cierto? Porque efectivamente hay que dar más explicaciones de la cuenta. Previsión ejecutiva. El comité identificó que la causa real era insuficiente presupuestaria, no comunicada y no falta voluntad, que finalmente a lo mejor no alcanzaba presupuesto o no fue bien determinado. Resolución. El BOAR asignó recursos de emergencia. El hallazgo fue cerrado en 45 días adicionales con la verificación. El escalamiento no es un fracaso, ¿cierto? Es parte del diseño del proceso. Su existencia hace que los plazos se tomen en serio. Entonces, como lección, yo les digo que claramente escalar algo que tú planificaste, tú pediste inicialmente un presupuesto, también podría hablar de que no cuantificaste bien. ¿Ok? Entonces, acá tenemos un informe de auditoría profesional, integra todas las secciones de forma coherente, navegable y adaptable a múltiples audiencias. A continuación, una estructura del template del modelo de 8.8 Academy. Ya. ¿Qué debería llevar un template de un informe de auditoría? Debería llevar una portada y metadatos, donde van a ir los títulos, fecha, versión, clasificación de confidencialidad, alcance y el equipo auditor, y también una historia de versiones, un resumen ejecutivo, que ya lo habíamos hablado anteriormente, un alcance y metodología, eso debe ir, una tabla de resumen de los hallazgos y un detalle de la acción y las acciones necesarias. Esto ustedes lo podrían llevar como demo. Vamos con, oh, perdón. Acá, el dashboard de tracking de hallazgos, ¿cierto? En donde tenemos cómo vamos ejecutando los hallazgos, ¿cierto? Y cómo los vamos trabajando la verdad que la reportería tiene que ser lo más clara posible y lo más simplificada posible, ¿cierto? Y aquí nos podemos dar cuenta que el hallazgo 7, ¿cierto? Que excede los 90 días, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a ser alertado al comité de auditoría para un escalamiento. La idea no es llegar a eso. Las mejores prácticas de redacción de un hallazgo, que ya si bien habíamos dado unos tips anteriormente, eh, objetivo basado en evidencia. Todo hallazgo debe estar respaldado por evidencia verificable y referenciada. Eliminar adjetivos subjetivos y cualquier lenguaje que implique juicio de valor o acusación personal. Recuerden que esto es una auditoría objetiva, donde no cuestionamos a la persona, podemos cuestionar el diseño del control, la ejecución del control, pero no al ejecutante del control, ¿cierto? Eso no es así, o sea, el control tiene como dice ahí, no emitir juicios de valor contra las personas, porque la verdad que ahí la auditoría se desvía. Cuantificar el impacto cuando sea posible. Un hallazgo que cuantifica el impacto 50 cuentas sin revocar
y 12 con acceso admin, genera una acción mucho más eficazmente que cada uno lo describe en el abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ser súper claro con los hallazgos para que cuando se define el plan y se ejecuta tengamos claro, esto tiene que ir aportado con evidencia. Cuando se cierra el plan, también, cuando se cierra el hallazgo de acuerdo al plan, también tiene que aportarse la evidencia. Causa raíz no síntomas. Ir más allá de la descripción superficial del problema para identificar por qué existe. Esto guía una remediación duradera. ¿Perfecto? Revisión por un auditor par. Antes de entregar un informe, un segundo auditor debería revisar claridad, objetividad y completitud de cada hallazgo. Habitualmente ellos del que ejecutó, participó en la autoría 100% y un equipo que revisa lo que hizo el auditor. Es como una auditoría de auditor, ¿cierto? Para entregar un buen control, que no tenga falla y claramente después lo van a compartir con usted en estas reuniones de precierre que yo le hablaba. Mejores prácticas para la presentación de resultados. En el mismo conjunto de hallazgos requiere presentaciones radicalmente distintas según la audiencia. Adaptar el mensaje es tan importante como su contenido. Entendemos que vamos a tener distintos públicos para una misma auditoría y muchas veces, tal vez en la misma sesión o en sesiones distintas. Por ejemplo, para ejecutivos y directivos, ¿cierto? Siempre tenemos que hablar de el riesgo de negocio, que estos hallazgos impactan al negocio, ¿cierto? Podrían impactar, independiente que sean de tecnología. Recuerden que ya la tecnología está es parte del negocio y muchas veces sin tecnología no hay negocio, ¿ok? Entonces, aquí hay que hablar un lenguaje de riesgo, un lenguaje de impacto, ¿cierto? Y evitar los tecnicismos. ¿M? Para equipos técnicos, hay muy por el contrario lo que podemos hacer para el equipo directivo. Aquí hay que hablar de detalles técnicos, ser súper claro, muy detallado y aquí sí podemos poner todo el aspecto técnico posible. ¿Ya? Y para reguladores, entendiendo cuál sea el regulador, en este caso la ANSI, en fase de incumplimiento normativo, referencia explícita de artículos de ley, norma ANSI, control implementado y evidencia de mejora continua. Perfecto. ¿Dudas, consultas hasta el minuto, muchachos? No, todo bien, perfecto, perfecto, muchachos. Listo. Ya nos queda poquito, muchachos, así que después vamos con las preguntas si es que las tienen. Práctica para la gestión de planes de acción. Como bien les decía, responsable único. Independiente que la ejecución la ejecuten más personas, pero siempre tiene que haber un responsable. Uno va a buscar un responsable, no todos. No va a buscar la cadena responsable. Habitualmente una jefatura, habitualmente un gerente, que a su vez van a haber varias personas detrás terminando el proceso. Fechas realistas, pero no exigentes, ¿cierto? No podemos tener, eh, porque, a ver, ¿qué pasa si no coloco una fecha realista? Voy a tener que pedir una autorización y dar explicaciones por qué no estoy cumpliendo con los plazos. Y eso en realidad no se ve tan bien. Milestone intermedio para acciones de larga duración con más de verificables cada 30 días, ¿cierto? Si defino un plan de acción a un año, podría tener entregables cada trimestre, por ejemplo. Mejores prácticas en un follow-up efectivo, ¿cierto?
Verificar la implementación y la efectividad. Antes de entregar la evidencia, antes de entregar la evidencia del plan de acción para la remediación de un hallazgo, debo verificar. O sea, es como, puede sonar hasta perogrullo, pero hay que hacerlo, ¿cierto? Un reteste técnico. Todo esto es con la idea de que cuando revise un auditor, no te encuentre lo que él levantó, que no te encuentre nada, de hecho, de lo que levantó. Documentar cierre con evidencia, claramente tenemos que tener todas las evidencias de acuerdo al cierre. Pueden ser screenshot, log, políticas firmadas, para informes de auditoría SOC, para los que han vivido SOC, hay que hacer bastante más documentación al respecto, ¿cierto? Aunque sea técnica. Hay que hacer formatos de cómo se saca, una explicación, porque claramente no te van a verificar un video, ¿cierto? Eh, Poner la fecha, bueno, ahí tienen varias condiciones que son importantes. Comunicar el cierre, notificar formalmente a todos los stakeholders relevantes que el hallazgo fue cerrado y genera confianza y se recibe la responsabilidad. Vamos a cerrar algo, efectivamente, vamos a cerrar. Relaciones al próximo ciclo. No hallazgo, no puede, o sea, los hallazgos recurrentes, las causas sistémicas o patrones identificados deben implementar la planificación para la próxima auditoría. Si no levantamos un hallazgo, no puede aparecer en el otro informe. Framework de modelo de madurez de hallazgos, ¿ya? Claramente los hallazgos, si bien no se informan en el, valga la redundancia, en el informe final, sí van a tener un nivel de madurez. Nivel reactivo, los hallazgos se registran informalmente o se ignoran, no hay tracking ni seguimiento sistémico. Nivel 2 tracking. Hay los hallazgos en una base de datos o en una planilla, pero el seguimiento es manual e inconsistente. Nivel 3 gestionado, el proceso formal de remediación con reportes, plazos, follow-up y verificación. Y nivel 4 optimizado, análisis de tendencia, predicción de riesgo. Ya esto es cuando el nivel de madurez es bastante más alto. ¿Cómo debería ser el estado del arte de un buen reporte de auditoría? Dashboard interactivos, donde esto se vaya, los Power BI que hoy en día se presentan, ¿cierto? Empezar a ver todo en tiempo real, o tener plataformas de governance, risk and compliance que son que van monitoreando los controles continuamente y van alertando las desviaciones, ¿cierto? Unas asisten Fidation General, herramientas de IA que asisten en la redacción de hallazgo, correlación de evidencia y generación automática para borradores de informe. Un Predictive Risk Analysis, modelos predictivos que identifican áreas con mayor probabilidad de hallazgos futuros, basándose en patrones históricos y telemetría de controles. Ese es el estado del arte, ¿cierto? Cuesta llegar a eso, por supuesto. En la realidad cuesta bastante llegar a eso. Ya pronto vamos a ir terminando, muchachos, para que preparen sus preguntas. Tendencias 20 en el futuro, ¿cierto? Vamos a tener reportes más automatizados, la continua auditoría en cualquier tipo de proceso, blockchain para evidencia, integridad criptográfica de hallazgo y evidencia, y la trazabilidad para uso regulatorio. Esto es una tendencia que se está viendo en las Big Four, que particularmente, o sea, cuando ellos piden evidencia, la idea es que la evidencia no sea alterable, por supuesto. Entonces, que la evidencia es la que hay, no otra o no otra modificable. Entonces se está pidiendo bastante por eso. Hay también una tendencia a modelos de auditoría como el Audit as a Service, ¿cierto? Que son modelos de suscripción. Muchas veces no tenemos el equipo indicado, no tenemos el equipo interno para hacer auditoría.
¿cierto? También tenemos Machine Readable Result, hallazgos en formato estructurado eh, como los que se presentan ahí, que se integran directamente con un GRC o herramientas de mediación. Y una convergencia total, auditoría interna, externa y monitoreo continuo, que operan como un ecosistema integrado con una visión unificada del riesgo. El futuro de la auditoría de ciberseguridad en Chile. Hay un contexto regulatorio que hoy en día se está dando, ¿cierto? De acuerdo a la ley la ley 21.663 y la regulación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, está generando una demanda de profesionales de precedentes, de una demanda sin precedentes de profesionales especializados en ciberseguridad. Las organizaciones clasificadas como operadores de importancia vital necesitan programas de auditoría robustos y auditores que hablen el lenguaje de la norma. Oportunidades de desarrollo, hay un mercado en expansión con respecto a la auditoría de ciberseguridad, pero claramente hay que evaluar si es que las empresas que son operadores de importancia vital en este caso van a cumplir con lo que se está pidiendo. Y eso mismo va a pasar con todo lo que tiene que ver eh, con, con la ley de protección de datos. Es un símil, ¿cierto? Entonces, tenemos la profesionalización en el mercado chileno de auditoría, de ciberseguridad, está madurando hacia los estándares internacionales de calidad y en rigor metodológico. Y entonces en 8.8 Academy intentamos y se van a presentar pronto unos cursos con esta referencia, muchachos. Así que también para que ustedes estén muy atentos con eso. Ya, conclusiones del programa completo de auditoría. Acá entendemos la auditoría como pilar del gobierno, ¿cierto? Un programa de auditoría de ciberseguridad bien ejecutado es uno de los pilares fundamentales del gobierno de seguridad organizacional. Aquí no tenemos que ver como que la auditoría no es un cuestionamiento, sino es de encontrar brechas que nosotros, por nuestro día a día, por nuestro trabajo, no hayamos identificado. Y acá es mejor que te lo encuentre un auditor y no un ciberatacante, ¿cierto? En palabras bien simples. Los marcos que dan estructura y objetividad van a ser la 27001, la 27007, COVID, NIST Cybersecurity Framework, que hablan de, además, están aperturadas hoy en día a que se comuniquen y trabajen en conjunto. Hallazgos bien redactados generan una acción real. La calidad del informe determina si la auditoría produce el cambio real o simplemente es un archivador y una lectura no tan agradable de información. Entonces, efectivamente, los hallazgos deben buscar una generación de una acción inmediata o con un plazo definido. El follow-up convierte hallazgos en madurez sin verificación de remediación. La auditoría es un ejercicio sin consecuencia. El cierre verificado cierra el ciclo de valor. Recomendaciones finales, muchachos. Sí, hay minutos de término para dejar alguna pregunta. Implementación de un programa de auditoría interna. La idea es intentar que si ustedes son del equipo de auditoría y implementar un modelo de esto, que sea una formalización anual de los ciclos de auditoría, que sea basada en riesgo y que tenga una metodología bastante, bastante documentada. La capacitación de los equipos, ¿cierto? Que finalmente eso hace que la gestión entre el equipo auditor y los auditados, ¿cierto? Por eso también tenemos que dar a conocer cuál es el proceso de un equipo de auditoría y no intentar pelear con el equipo de auditoría porque ellos tienen una misión al respecto. Invertir en herramientas de governance, risk and compliance, ¿cierto? La documentación
para el reporte efectivo, para la trazabilidad y también para los dashboards que se realicen. Establecer una cultura de mejora continua. Los hallazgos son oportunidades, como dice ahí, no sanciones, no cuestionamientos. Posicionar la auditoría como herramienta de crecimiento organizacional. Una auditoría que no encuentre un hallazgo tiene que permitirnos dar una oportunidad a mejorar nuestros controles. ¿Ya? Establecer una, sí, prepararse proactivamente para el ANSI. Es como un caso que lo estamos reiterando, pero no se siguen solamente en la ANSI, porque también se viene una nueva agencia de protección de datos y también vamos a tener que cumplir por ahí. En teoría hay que trabajar para mejorar nuestra ciberseguridad y nuestra tecnología. Ya a continuación, muchachos, les dejo algunas referencias bibliográficas de todo lo que vimos efectivamente en este curso Fundamentos de Auditoría, ya, los cuales aquí están la referencia bibliográfica para si quieren corroborar algunos antecedentes que hemos dicho tanto el profesor Alberto como yo, para que ustedes lo tengan súper claro. ¿Cierto? Entonces, lo que les puedo decir es que si tienen alguna duda o consulta o algún comentario al respecto, lo hagan saber. Si no, les doy muchas gracias por su participación, ¿cierto? En la última parte del curso Fundamentos de Auditoría de Ciberseguridad y que pronto ya se viene una conferencia por ahí, así se vienen varias cositas nuevas. También esto busca que 88 Academy crezca. Hay unos cursos que tienen un valor predeterminado y lo verán en la página, ¿cierto? Que son por ahora una cartera reducida, pero van a ir creciendo mucho más más cursos con profesionales destacados, muchachos. Gracias, profe. Muchas gracias por los Sí, cursos. gracias, Carlos. Tengo que preguntar la prueba. Entendería que sí, pero voy a averiguar. Ya, no sé si ahí Felipe está dando unos datos. Felipe, tú sabes si hay una... Estoy asumiendo que Felipe nos ayuda, pero por ahí Felipe nos responderá, no sé. Ya, pero eso... Sí, sí, ahí creo que hay una credencial digital que se va a estar entregando al finalizar esto. Eh, Les puedo ir comentando, muchachos, ahí en la red, yo que sé que hay un WhatsApp de auditoría que podemos hacer los comentarios. Perfecto. Así que, bueno, muchas gracias a todas y a todos por la participación, siendo un bien, ¿cierto? Espero que les haya gustado la sesión de hoy y miren, ahí está Eduardo Perú, está mandando un link, Eh, ¿cierto? Para hacer el reporte. Felipe, Profe, disculpe, hola, buenas tardes. buena, Sí, mire, sí hay una evaluación. Lo que ya. sí va a ser dentro de estos días, si no me equivoco, durante la próxima semana, ya cuando estén finalizando los cursos, se va ya a subir a la plataforma la evaluación para que la puedan completar. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, respondía a las preguntas, no lo sabía. Ah, ya, que efectivamente va a haber ahí, como bien dice Felipe, va a haber una prueba y lo van a poder ver en su plataforma. Entonces, para finalizar, todavía me queda un minutito. Para todas y todos, lo invitamos a visitar la página 8.8. Hay algunos cursos ya establecidos que ustedes pueden de ahí con mayor, va a ser en la misma tónica que estamos viendo ahora, con más tiempo, claramente con más talleres. Mm, Y también con otros profesionales, se han incorporado varios profesionales del mercado de ciberseguridad, de seguridad de la información, a 8.8 Academy en esta nueva iniciativa 2026. Así que bienvenidos todos, muchas gracias por su participación nuevamente
Y bueno, muchachos, voy a hacer algo, una cábala 2026. Si nos sacamos una fotito ahí, si los que quieran y las que quieran prender su cámara para esto publicarlo en redes sociales, muchachos. Así que si estiman, saquemos una fotito y. mm, Así que muchas gracias a todos y a todos. Los que quieran prender las cámaras, muchachos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ahí yo les aviso cuando estemos ahí, están todos prendiendo todavía la cámara. Eso, nomás. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ahí van todos prendiendo su. Perfecto, perfecto. Ya, vamos a sacar una foto, así que a lo mejor sonrisa, muchachos. Vamos, uno, dos, tres. Ya, vamos a dejar esta ahí sacando la foto, la voy a compartir en redes sociales, o sea, en LinkedIn. Ya, así que ahí saqué la foto. Ya la voy a compartir en redes sociales y ahí lo voy ahí etiquetando. Así que muchas gracias, excelente fin de semana y muy buenas noches. Gracias. Ya, apreciados. Gracias. Gracias, profesor. Chao.